En esta lección vamos a aprender cómo asignarle clases a los elementos dentro de nuestra página en Webflow. Hasta ahora, en la lección anterior, aprendimos cómo construir nuestro HTML a partir de agregar elementos a nuestra página. Bien, para que estos elementos tengan estilos en particular, que sean de cierto color, de cierto tamaño y se comporten de cierta manera en la página, tenemos que darle ciertos estilos CSS. Bien, y para que podamos construir estos estilos CSS, primero tenemos que identificar estos elementos y para ello tenemos que asignarle clases, de la misma forma que lo haríamos si estuviéramos escribiendo CSS directamente en el navegador. Le asignamos una clase a nuestro elemento desde HTML y luego en el código llamamos a la clase, ¿cierto? Por ejemplo, a la clase botón y le asignamos ciertos atributos. Bien, de la misma forma funciona en Webflow, con un pequeño detalle súper importante, y es que en Webflow no puedes darle estilos a los identificadores. Bien, en HTML de pronto y en CSS cometemos el error de asignarle un identificador a un elemento. Por ejemplo, le damos el ID logo header y usamos ese mismo ID para darle ciertos estilos, lo cual es aceptable, pero dentro de Webflow se entiende que no es posible y además no es lo correcto. Los identificadores están para identificar los elementos y trabajar con ellos de otra forma, por ejemplo, para crear enlaces que vayan allá. Las clases son los que existen para dar estilos. Y otro detalle súper importante es que dentro de Webflow no tenemos la posibilidad de asignar estilos a elementos hijo. Entonces no tenemos selectores como, por ejemplo, el elemento con la clase header y seleccionar la imagen dentro del elemento con la clase header. Esos selectores jerárquicos no los tenemos dentro de Webflow. Si queremos darle estilos a un elemento, este elemento tiene que tener una clase, a no ser que le asignemos estilos a un elemento en general que aplique a toda la página, como por ejemplo a todos los párrafos dentro de la página, a todos los H1 dentro de la página. Entonces tenemos esos dos niveles: o el elemento tiene una clase o el elemento o le damos estilos al elemento general para todos al mismo tiempo. Habiendo dicho eso, vamos a aprender cómo crear clases dentro de Webflow. Vamos a partir con algo sencillo. Eliminé todos los elementos que usamos la lección anterior y vamos a partir de nuevo con nuestra página en blanco. Y vamos a hacer algo bien simple. Vamos a agregar un div, ¿cierto? Dentro de ese div, que lo vamos a utilizar como contenedor. Dentro de este div vamos a poner otro div y creo que aquí quedaron uno al lado del otro, así que recordemos que queremos que vaya adentro, podemos cambiarlo desde el navegador. Dentro de este div vamos a agregar una imagen. Bien, y vamos a seleccionar una imagen desde el escritorio, que acabo de descargar una foto de un stock, una foto de comida, nada del otro mundo. Así que ahí agregamos la imagen y ahí apareció la imagen. Y a continuación de la imagen vamos a agregar un título. Vamos a agregar un H2 y este H2 va a llevar por título, por ejemplo, cómo preparar tallarines con salsa de tomates. Acompañado de este H2 vamos a poner un párrafo, así que vamos a agregar un párrafo, ahí lo tenemos. Y por último vamos a agregar un botón, así que vamos a ir aquí arriba, agregar un botón que va a tener como texto: seguir leyendo. Ok. Ahora, un detalle importante que quizás olvidé mencionar en la lección anterior es que ¿por qué tenemos dos elementos diferentes? Porque tenemos un link de texto y tenemos un botón. ¿No podríamos hacer nosotros que los enlaces de texto sean botones? Sí, podríamos hacerlo a partir de asignarle una clase y darle ciertos estilos, pero Webflow, ya para hacerle el trabajo más simple a los que no son tan entendidos como nosotros, para ofrecerles la posibilidad de tener botones funcionales, agrega este componente que ya viene con ciertos estilos personalizados. Pero como nosotros somos super hardcore, vamos a trabajar con el enlace de texto directamente. Así que vamos a eliminar ese botón que habíamos agregado y vamos a trabajar con un link de texto. Entonces vamos a poner aquí seguir leyendo. Entonces, con todos los elementos que agregamos, lo que vamos a hacer es que este div
sea el contenedor del resumen de un post, de una noticia o de un artículo, ¿cierto? Donde tenemos la imagen destacada, un encabezado, un párrafo y un link. Ahí vamos a agregar otro elemento más. Vamos a agregar después del título un texto de bloque, que en el fondo, como habíamos dicho, es un div con algo de texto adentro, que simplemente tenga la fecha en que se publicó esto. Vamos a ponerle mi cumpleaños, 22 de junio de 2019, mi próximo cumpleaños. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer para darle estilo a el elemento contenedor para prevenir que esto se vaya al ancho completo de la página? ¿Cómo podemos asignarle estilos al contenedor de este artículo y a los elementos que forman parte de esto? Bueno, vamos a ir a la pestaña del estilos, a la pestaña de estilos, asegurándonos de tener seleccionado el elemento que queremos, con el cual queremos trabajar, que en este caso es el contenedor. Así que vamos a asignarle desde acá arriba una clase. En este caso vamos a asignarle la clase container o contenedor. Pero en este caso prefiero siempre usar las clases en inglés, porque si estoy haciendo las clases en español puedo cometer el error de poner una ñ, de poner algún carácter que no sea tan amigable con CSS. Así que pues tiendo a escribirlos en inglés, container. Bien, entonces vamos a seleccionar el div que contiene el artículo. Y a este div vamos a darle la clase article resumen, porque en este caso es el resumen de un artículo. Bien, article resume. A la imagen vamos a asignarle una clase también. Vamos a asignarle la clase article resume _img. ¿Por qué de esta forma? Esto responde a un modelo de clases llamado BEM. Vamos a escribirlo rápidamente. BEM CSS. ¿Qué significa esto? Mira, de hecho hay una página que se llama Naming BEM. Tiene que ver con estos tres elementos: block, element, modifier. ¿Qué significa esto? Que tenemos elementos, por ejemplo, el artículo, en este caso, el article resume, que es el elemento, que en este caso el bloque, ¿cierto? El bloque es el resumen del artículo, el elemento es la imagen, y eventualmente, si tuviéramos una imagen dentro de la imagen o un estado diferente, podríamos tener img features, por ejemplo, o destacada. Entonces ahí tendríamos nuestro bloque, el elemento y cuál es el estado o la modificación de este elemento. Pero en este momento estamos trabajando con el objeto dentro del bloque. Espero que se entienda. Si no, te recomiendo ver esta página que se llama getbem.com. Ahí se explica de mejor manera, y creo que sobre todo si estás trabajando en Webflow, que es una herramienta que no te permite tener estilos a partir de selectores jerárquicos y que no puedes seleccionar los identificadores, lo mejor que puedes hacer es trabajar con un modelo como el BEM, que te permite entender más fácil las clases CSS. Bien, vamos a seguir. Tenemos nuestra imagen y ahora tenemos nuestro encabezado. Entonces vamos a usar la misma lógica. Article resume _title o título. Siguiente, el párrafo. No, este es el bloque. Entonces vamos a ponerle article resume _date, porque aquí va la fecha. Lo siguiente es el párrafo. Entonces article resume, ¿cómo podríamos ponerle esto? Text, simplemente. Y por último tenemos el enlace. Y aquí es donde se pone curioso el asunto, porque en este caso lo que tenemos acá es un enlace que queremos que se comporte como un botón. Entonces le asignamos una clase específica al lugar en donde está. Podríamos usar esto, article resume _btn, pero eso haría que esta clase únicamente podamos utilizarla para botones que están dentro del article resume. Pero probablemente el estilo de botón no solamente lo usemos acá en una página, sino que también lo usemos dentro de varias páginas dentro del sitio. Así que en este caso es mejor que utilicemos una clase estándar, como por ejemplo btn o button, que nos va a permitir
que esta clase la reutilizamos en otros elementos sin que esté literalmente asociada al bloque en el cual estamos trabajando. Así que le asignamos la clase button. Entonces, ahora que ya tenemos todos estos elementos, podemos comenzar que tenemos todos estos elementos con su respectiva clase, ahora podemos comenzar a darle estilos, ¿cierto? Ahora, como te decía, no solamente podemos darle estilos a los elementos a partir de las clases que tengan asignadas, sino que también podemos seleccionar y darle estilos a los elementos de manera global. Asignar estilos que apliquen a todos los párrafos, estilos que apliquen a todos los títulos, estilos que apliquen a todas las imágenes. ¿Y cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, si yo quiero modificar este párrafo y a este párrafo ya le tengo asignada una clase, pero quiero modificar algo que aplique a todos los párrafos, bueno, ¿ves este botón que está aquí? Bueno, eso nos abre la posibilidad de seleccionar todas las posibles opciones o todos los selectores que aplican a este elemento. Entonces actualmente estamos seleccionando el elemento por su clase Article Resume Text, pero podríamos eventualmente seleccionar All Paragraph, que significa todos los párrafos, y los estilos que modifiquemos ahora van a aplicar a todos los párrafos. O eventualmente podríamos ir más arriba y seleccionar el Body, de tal forma que todos los cambios que hagamos van a aplicar al elemento Body de todas las páginas. Así que eso también es súper interesante. En la siguiente lección vamos a aprender cómo ya comenzar a asignarle estilos a los elementos, ahora que ya sabemos cómo asignarle su respectiva clase. Entonces, nos vemos ahí. Chau, chau.